Estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, es la hora 8:26 minutos. Vamos a conversar ahora con David Miazo, es economista jefe de la Fundación FADA. David, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Bien, el otro día me llamó la atención y motivó a que buscáramos esta conversación, un tema expresado en un producto, que es el queso rallado. Y el interrogante era del porqué de su alto precio, y se volcaba en ese artículo expresiones del trabajo de ustedes, indicando que los factores centrales no son ni la materia prima ni el tiempo de procesamiento, sino las que tienen que ver con la carga impositiva y la intermediación hasta llegar al público en la Argentina. Un tema que indudablemente no existe el consenso político para abordarlo, pero que aparece central a la hora de mirar el porqué de los precios en nuestro país, ¿no? Sí, en realidad es una conjugación de las tres cosas. El hecho de que el queso rallado requiera cerca de 14 litros de leche para ser producido, porque los quesos más duros requieren más cantidad de leche para producir, entonces cerca de 14 litros, y entre 3 y 9 meses, de acuerdo a los distintos procesos productivos de distintos tipos, de estacionamiento. Entonces, esas son las dos razones propias de la elaboración de quesos, que hace que el queso de rallar, los quesos duros en particular, sean más costosos por la propia naturaleza. Y después, claramente, a lo que apuntás vos, que en realidad afecta al queso, pero afecta a la leche y afecta prácticamente a todos los productos, que es justamente, por un lado, la carga impositiva, que en general en los alimentos, salvo ahora los que a los que se le redujeron el IVA, la carga tributaria explica entre el 25 y el 30% de los principales alimentos de consumo básico. Entonces, eso también genera una importante presión, y por supuesto también toda la intermediación, pero que no, ¿cómo decirte?, no dista de las intermediaciones normales que suceden en el mundo. Un productor, una empresa productora, una gran cadena de comercialización, o una distribuidora y pequeñas o establecimientos más pequeños y medianos de comercialización, como pueden ser almacenes. Ahora, digo, en esta etapa, ¿no?, donde se están imponiendo grandes grupos con grandes construcciones, estoy pensando, por supuesto, en Amazon, estoy pensando en Mercado Libre, digamos, ¿vos creés que esos pueden ser instrumentos reales para terminar logrando una sistemática baja de precios? Que sería uno de los aspectos, ¿no? Porque el otro aspecto, el de la carga tributaria, requiere de una mirada de carácter general. Yo participo de la idea de que la carga tributaria sobre los consumos en Argentina es disparatada, pero no dejo de mirar que si esto no se hace dentro de un paquete que involucre un ordenamiento del gasto del Estado y determinar cierto tipo de prioridades y lograr un alivio en el pago de la deuda externa, se vuelve como imposible, ¿no? Sí, exactamente. Sobre el tema de la carga tributaria, como decís vos, hay dos lados. Un lado que es el donde evidentemente desde el sector político no es una prioridad, porque de hecho lo vimos con toda la discusión de la reducción de IVA. El gobierno saliente, tal vez en un acto hasta electoral, decidió hacia el final de su mandato sacar el IVA, y ahí nomás saltaron todos los gobernadores, o muchos gobernadores en realidad, a quejarse por la pérdida de la recaudación que eso iba a significar, cuando siempre la baja del IVA en los alimentos básicos ha sido una demanda totalmente racional, un pedido histórico. Entonces, eso por un lado, digamos, no hay un convencimiento de todo el arco político de que los impuestos hay que bajarlos y es bueno bajarlos. Y eso te lleva al segundo punto, que es, en realidad, desde el punto de discusión, que es el gasto público. Si nunca podemos discutir cuál es el nivel de gasto público que Argentina se puede permitir, lo que terminamos es en ese círculo vicioso de tenemos mucho gasto, tenemos déficit
fiscal, para tapar el déficit fiscal, o tenemos que emitir, o tenemos que tomar deuda, o tenemos que poner más impuestos. De hecho, la carga de la deuda termina siendo un reflejo de eso, digamos. No se puede financiar el gasto. Una de las vías de financiarlo es con más deuda, que cada 10 años se vuelve insostenible. O la emisión monetaria y la pérdida de valor del peso. Es un reflejo de lo mismo. El Estado no se puede financiar de manera genuina y cada 2 por 3 termina emitiendo sin respaldo, y eso desencadena una pérdida de valor del peso, inflación, devaluación. Entonces, como que los tres puntos son síntomas de lo mismo, y en términos del círculo vicioso que te decía, déficit, mucho gasto en el sentido de difícil de financiar. Sí, claro. Después otras discusiones, el gasto público, en qué cosas, etcétera. Déficit, más impuestos, menos actividad, o límite a la actividad, entonces también se dificulta generar más riqueza y más empleo a través de la actividad productiva. Sí, claramente. Con respecto de lo que, es decir, a ver, anuncios formales no hay, pero hay apreciaciones volcadas a través de muchos medios y de muchos voceros. Con respecto de cómo viene, hay dos o tres cosas que van quedando claras. Van a volver las líneas subsidiadas de descuento de cheques, por ejemplo, para los sectores pyme. Va a haber por lo menos 6 meses sin movilidad de valor de las tarifas de gas y energía eléctrica, y se viene una carrera contrarreloj para antes de marzo tener un acuerdo por la deuda. ¿Cómo están leyendo ustedes en la lectura del análisis todo esto? Bueno, claramente en la situación actual todo eso significa un alivio, en especial para las pymes. Claramente con unas tasas que vienen siendo muy altas, las pymes en una situación también de recesión económica, están en una situación muy complicada en términos financieros. Entonces, claramente, unas políticas de este tipo ayudan a salir del momento tan complicado. Pero, lo que se ha dicho siempre, tampoco es que estas sean las soluciones de largo plazo. Tasas de créditos subsidiados, congelamiento de tarifas, son medidas que pueden servir para una coyuntura como la actual, donde el problema es poder salir del momento, pero claramente tampoco son la forma en la que Argentina va a salir adelante en el mediano largo plazo, porque si las tarifas se atrasan, no hay inversión en esos sectores. Si no hay inversión en esos sectores, empezamos a necesitar importar gas, importar energía, etcétera. Entonces, en realidad terminan siendo medidas que sirven en el corto plazo, pero que en el mediano largo plazo tienen su límite. Sí, por supuesto que sí. La verdad que es triste ver que de alguna manera estamos ante más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo digo, Dios quiera que le encuentren la cuadratura al círculo, porque algunos dicen, bueno, no, pero esto les va a explotar. Fernández, la verdad que si a Fernández le va mal, como ha pasado siempre, el precio, la cuenta la pagamos nosotros, ¿no? Sí, no te queda ninguna duda que a la crisis la pagamos los consumidores, los asalariados, en todas las situaciones. Así que bueno, pero bueno, en realidad hay también varias condiciones para decir se puede empezar a ordenar la economía, en el sentido de que las claves para una economía ordenada son que haya por lo menos una estabilidad en términos fiscales, que no exista el déficit, porque si existe el déficit existen todos los problemas que nombrábamos recién, que el tipo de cambio real esté en un valor lógico donde permita tener superávit comercial externo. Entonces, esas dos cosas están bastante orientadas y permiten pensar, poder construir sobre eso una macroeconomía ordenada, que la macroeconomía ordenada después es la que te da una inflación baja, la que te da crédito, la que te da crédito a largo plazo, la que te da las bases sobre las que puedes pensar en acomodar la competitividad para que el país pueda producir y exportar más. Con esas dos cosas, más la renegociación de la deuda, que es lo que ya se está esperando, quedan sentadas las bases para que pueda Fernández iniciar con un gobierno con algunas de las variables macroeconómicas más bien ordenadas, pero donde claramente hay muchas variables, sobre todo socioeconómicas,
se han escuchado los números de pobreza, de empleo, etcétera, que son las que hay que mejorar de manera urgente. Sin duda. David, gracias. Buen 2020, muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Hasta luego, David Miazo.